¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y hoy quiero hacer un video sobre la Corte de Constitucionalidad y lo lamentable que es que la Corte pierda legitimidad por fallos que se extralimitan en la función de la Corte y que violan la constitucionalidad del país y que violan los derechos adquiridos e inclusive que está invadiendo la Corte el ámbito de los poderes del Estado. Queremos hablar de 3 o 4 casos básicos para explicarlo. En primer lugar, hay una mayoría bastante cuestionada en la Corte de Constitucionalidad de 3 magistrados: Bonegre Mejía, de Mata Vela y la magistrada Gloria Porras. La magistrada Gloria Porras fue reelecta de la Corte de Constitucionalidad anterior a esta Corte por presiones y en contubernio con la UNE, con Sandra Torres y el ex embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson. El magistrado Bonegre ha sido denunciado por una testigo y una acusada del Ministerio Público y la CECIG, me parece la señorita Herrera, secretaria del señor Sinibaldi, de entrar en contubernio con Sinibaldi y Telma Aldana para hacer arreglos con Bonegre Mejía como magistrado y llevarle supuestas mordidas o coimas a este magistrado con Telma Aldana presente en un apartamento del señor Sinibaldi. No lo digo yo, sino lo dice la testigo Herrera del Ministerio Público en los casos de la CICIG. Es increíble entonces que esa mayoría de esos 3 magistrados hayan hecho un listado de agravios verdaderamente grave en contra de la gobernabilidad democrática del país. Esta Corte ha mancillado la libertad de empresa y mancillado la estabilidad jurídica, cerrando la inversión minera más grande del país, que es la mina San Rafael en Mataquescuintla, Santa Rosa, y en San Rafael Las Flores, impidiendo y dándole un amparo provisional a Calas para parar la operación de la mina. Es increíble que se diga que una vez que el gobierno de Guatemala le ha dado todas las licencias a esa mina para operar, la licencia de exploración, la licencia de explotación, la licencia ambiental y todos los requisitos legales, tanto de impuestos como de licencias ambientales y mineras que la legislación guatemalteca pide, que el gobierno de Guatemala le permita a una entidad como es la mina San Rafael invertir 1.200 millones de quetzales, le diga que ya cumplió con la ley y que puede empezar a operar, y después con un amparo espurio interpuesto por Calas, una ONG de muy dudosa reputación que recibe dinero de Soros y de Oxfam, que son ONGs de extrema izquierda, se quiere aplicar el convenio 169 de la OIT y detener la inversión quizá más grande del país, donde hay más de 1.000 millones de dólares ya invertidos y una mina ya en operación, a la cual no se le ha demostrado nunca ni que está contaminando el agua, ni que está contaminando a la comunidad, y es más, con la cual la comunidad de San Rafael Las Flores está feliz porque habían cientos o miles de empleos nuevos. ¿Qué sucede con ese fallo en el cual se tardaron más de 420 días para hacer un fallo de 500 páginas, que es ininteligible, que no se puede entender de ninguna manera? ¿Qué hace ese fallo? Detener la inversión y pedirle prácticamente a la mina que vuelva a sacar todas las licencias que ya legalmente había obtenido. Esa es una ilegalidad, señores. Eso es destruir la inversión. Otra ilegalidad de esta Corte: querer defenestrar a la junta directiva completa actual del Congreso de la República por la interpretación baladí de que uno de los miembros de esa junta directiva cumplía o no con los requisitos legales, y entonces con esa argumentación querer traerse abajo a una votación legítima del Congreso para elegir a una junta directiva. Otra ilegalidad de esta Corte: querer impedirle ilegalmente al presidente de la República, al ministro de a la ministra de Relaciones Exteriores, al ministro de la Defensa y al ministro de Gobernación hacer valer una orden presidencial donde el presidente de la República declara non grato a Iván Velázquez Gómez, como es la facultad presidencial que dirige la política exterior del país, como lo dice la Constitución, y como es también la facultad del gobierno según la Convención de Viena, que es la que regula el convenio con CICIG. El convenio con CICIG no puede estar por encima de la Constitución y mucho menos por encima del derecho internacional, las costumbres y en la ley de tratados, que es la Convención de Viena. La Corte de Constitucionalidad, ingresando a una materia que no es de su competencia, de manera ilegal da un amparo provisional definitivo sin citar al presidente de la República o a la presidencia de la República, como los obliga la ley de amparo, e impide expulsar a Velázquez de manera ilegal, entrometiéndose en cómo se maneja la política exterior de Guatemala. Es increíble que los guatemaltecos tengamos una corte de esta naturaleza, y por eso
yo como abogado y notario, como periodista de opinión, otros muchos distinguidos juristas como el licenciado Estuardo Ralón o el doctor González Dubón y otros muchos, han hecho varias exposiciones de motivos y varios alegatos en contra de una corte que dejó de ser el garante de la Constitución para volverse un actor político dentro del ámbito de la justicia constitucional y querer dictarle al presidente la política exterior. El presidente de la República no solo está en sus facultades para hacer lo que hizo contra Iván Velázquez, no solo lo hizo legalmente, sino el argumento baladí de que entonces, como solo llevaba la firma del presidente o solo llevaba la firma de la ministra de Relaciones Exteriores el acuerdo que declara non grato a Iván Velázquez, que eso hacía que era ilegal, tratando ese acuerdo o esa nota diplomática como que fuera un acuerdo gubernativo. Eso no es así. Una nota diplomática enviada a Naciones Unidas se regula con la Convención de Viena, y es más, todas las renovaciones de CICIG se han hecho sin el consentimiento del Congreso y sin una firma con Consejo de Ministros, y así se han renovado por lo menos 4 veces el mandato de la CICIG. Eso quiere decir que si tiene que llevar el refrendo de un ministro la firma del presidente, todas las renovaciones que se han hecho de CICIG son ilegales, y entonces la CICIG está en Guatemala de manera ilegal, porque todas las renovaciones que se hicieron, me parece a partir del 2015 o el 2014, se hicieron sin el refrendo de los ministros y solo con la firma del ministro de Relaciones Exteriores. Así es, guatemaltecos, que estamos en presencia de una Corte de Constitucionalidad que está violando la ley de amparo, que está violando la Constitución y que está invadiendo los ámbitos del poder público, tanto del Congreso de la República como de la Presidencia de la República y de la política exterior. Y no solo eso, sino afectando el clima de negocios de todo el país, porque imagínense ustedes, si son empresarios, ¿cómo van a hacer ustedes cálculo económico si hay una corte que cuando a usted el gobierno ya le dijo que tiene todas las licencias y que puede empezar a operar de manera antojadiza, sin derecho y sin pruebas, puede entonces detenerle a usted su inversión y resolver hasta que a la corte se le antoje y gastarse 420 días y casi llevar a la quiebra a esa inversión extranjera de las más exitosas y de las más, protectoras del medio ambiente en el país? Porque es una mina canadiense que tiene que cumplir no solo con la ley guatemalteca, sino con la ley canadiense, y entonces llevar al desempleo a más de 800 personas que han sido despedidas de esa mina. Los guatemaltecos, estimados amigos, no tenemos por qué obedecer órdenes ilegales, y tampoco tenemos por qué obedecer a una corte militante y una corte rebelde contra la Constitución que hace fallos ilegales. Enhorabuena a ese antejuicio que se planteó en contra del magistrado Bonegre Mejía por su asociación ilícita con Sinibaldi y con Tel Maldana y con el señor Herrera, acusado de temas de narcotráfico, exiliado en Nicaragua, y ojalá y la Corte Suprema no siga deteniendo los antejuicios en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad que han sido ampliamente cuestionados y que han cometido graves ilegalidades. Mi nombre es Giovanni Frati, me puede seguir en mi cuenta de Twitter, @FratiGiovanni, o en mi canal de YouTube, Giovanni Frati Periodista. Muchas gracias.